Bueno, bueno, vamos a comenzar. En honor al tiempo, tuvimos algunas dificultades técnicas, entonces no vamos a poder transmitir en YouTube directo, sino que vamos a grabar y después vamos a subirlo al canal de YouTube, ¿ya? Entonces la idea de esta jornada, de esta actividad, es poder hacer el lanzamiento del proyecto eh, donde queremos poner en valor entonces el trabajo de Magdalena Lacuca Gutiérrez. Para eso va a realizar una presentación Camilo Giribas, que nosotros dos estamos desarrollando este proyecto junto con Luis Alfaro, y también con el apoyo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte, desde donde está Sergio Alfaro, que nos va a hablar de esa otra parte de la CUCA, ¿no? De la parte desde la academia, desde la universidad. Entonces, Camilo, si quieres ya empezamos. La idea entonces es hacer esta pequeña presentación y después al final que podamos tener un poco una conversación y compartamos también los que tuvimos la experiencia de tener alguna relación con la CUCA. Eh, entonces eso, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Aprovecho de saludar a todos. Como decía Amanda, bueno, mi nombre es Camilo Giribas. Tuve oportunidad de trabajar los últimos años de la CUCA y vengo a compartir el lanzamiento de este proyecto que es un fondo de cultura de la línea de difusión, un Fondart regional del año 2021, que nos ha permitido finalmente avanzar en este trabajo de investigación para poner en valor la obra de la CUCA. Para los que no la conozcan, la CUCA es una arquitecta boliviana que lamentablemente fallece hace 2 años, y este proyecto de tratar de registrar su obra era una idea de hacerlo cuando aún estaba con vida. Tuvimos oportunidad de comenzar parte de ese trabajo, pero lamentablemente la vida dijo otra cosa y finalmente no lo pudimos hacer con ella, pero la idea siempre estuvo, siempre se mantuvo, y en ese sentido, gracias al financiamiento obtenido por este fondo, va a ser posible realizar este trabajo. En todos los que conocemos a la CUCA, que ahí más adelante van a conocer las experiencias de Sergio en la Católica del Norte y de Lucho como su estudiante y principal colaborador cuando se fue a San Pedro de Atacama, identificamos 4 etapas importantes en su carrera como arquitecta, y dentro de esas 4 etapas reconocemos una primera en la ciudad de Concepción. Eh, bueno, primero estudia arquitectura en la Universidad Católica un par de años, pero decide retirarse, y el año 1957 se va a Concepción. Y a esta etapa la llamamos arquitecta sin serlo, porque si bien no tenía el título profesional, durante estos años estuvo acompañada del Cuco, de su esposo, quien era arquitecto, y de importantes referentes que hoy son reconocidos como íconos de la arquitectura del movimiento moderno en la ciudad de Concepción. Dentro de estos arquitectos podemos mencionar a Osvaldo Cáceres, a Miguel Launer, a Alejandro Rodríguez y también a su hermano, al Maco Gutiérrez, que aprovecho en esta oportunidad de compartir el link de una página de otro proyecto de investigación, también a través de un Fondart, en donde investigan el rol y la importancia que tuvo en la carrera y en la arquitectura no solo chilena, sino también boliviana. Estuvo muy relacionado con la Universidad Mayor de San Andrés, y este proyecto, Maco Arquitecto, es una iniciativa de Alexander Bustos, de Luis Darmendrail y de Patricio Saiz. Entonces, entendemos esta primera etapa que estaba rodeada de arquitectos en una época muy idealista, muy soñadora,
en donde la arquitectura se veía como una solución al mejor habitar y había un compromiso social muy importante. Gracias a esa etapa, si bien no conocemos, no hay muchos antecedentes físicos, encontramos este proyecto, una escuela, la Escuela Alsacia, en la ciudad de Concepción, un proyecto desarrollado el año 63, en donde podemos ver en los planos ya alguna pista o algún vestigio de la firma o que aparece en la viñeta el arquitecto Osvaldo Cáceres, Enrique Barrenechea, que era el esposo de la Cuca, y Magdalena Gutiérrez. Estos planos los conseguimos gracias a la colaboración de Luis Darmendrail, y también nos comentaba Luis que al parecer la Cuca en este proyecto desarrolló todo el tema del paisajismo. Después reconocemos una segunda etapa. Es importante mencionar que en esta primera etapa Magdalena se dedica a la crianza de sus 7 hijos, y una vez que sus hijos ya están mayores, vuelve a estudiar arquitectura y finalmente se titula cerca de los 40 años. Esta etapa, en el fondo, ya consolida su título profesional y ya no está en Concepción, sino está en la ciudad de Santiago de Chile, en donde comienza a trabajar después de titulada en la Universidad de Chile. Sabemos que estuvo 10 años entre el año 76 y el 86 como arquitecta del taller de programación y proyectos que se encargaba de la construcción de facultades o la mantención de distintos recintos universitarios, pero también comenzó su carrera docente. Fue ayudante del profesor arquitecto Jorge Gómez y también colaboró con Euclides Guzmán, que también es un referente importante en la arquitectura y construcción en Chile, y me imagino que en otros países de Latinoamérica, en la Escuela Nocturna para Obreros de la Construcción, que es una iniciativa de los estudiantes de la Universidad de Chile, que capacitaba a obreros en distintos conocimientos vinculados a las obras, a la construcción. La Cuca también a fines de los 80, delegada por Euclides Guzmán, asume la dirección de la ENOC, de esta escuela. Entonces también tiene un vínculo muy importante con lo constructivo, y lo hemos visto en los planos que conocemos de su trabajo, en donde hay un gran desarrollo de detalles constructivos que va a ser publicado en el futuro cuando vayamos cumpliendo las distintas etapas de este proyecto. En una tercera etapa es cuando se va de Santiago y toma rumbo al norte, especialmente en la Universidad Católica del Norte, y acá es donde cedo la palabra a Sergio Alfaro, que es docente de la Universidad Católica del Norte y que tuvo también oportunidad de compartir con Cuca. Así que Sergio, hola, te doy la palabra. Muchas gracias, Camilo, y a todos los que nos acompañan en los y las que nos acompañan en este bonito momento, digamos, de encontrarnos nuevamente con la Cuquita. Y yo me valgo un poco de esta primera lámina, donde ya la vemos en los territorios del norte de la Cuca. Al lado derecho, ¿no es cierto?, está la Cuquita ahí en el centro de documentación de la Escuela de la Católica del Norte. Ella llega el año 89 a nuestra escuela, y ella de alguna manera se sintió atraída por el sello territorial que tiene y todavía lo mantiene, digamos, nuestra Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte. Hay personas acá que seguramente conocen a la Kika Schweizer, nuestra fundadora, que ella, ¿no es cierto?, la Kika, nos, digamos, transfirió esta impronta, digamos, ¿no es cierto?, de amor hacia el territorio, amor hacia este desierto, y eso lo capturó muy bien la Cuca cuando se vino para acá. Sintió, digamos, ese llamado que estaba en el plan de estudio y que fue, digamos, muy acogida, digamos, por su calidad humana, ¿no?
yo te voy a, Camilo, yo me pude conseguir, aquí voy a contar una infidencia, me pude conseguir el currículum que presentó a la Católica del Norte cuando llegó a ocupar el cargo de académico jornada completa. ¿Ya? Entonces te voy a pasar eso, porque ahí hay un detalle también del desempeño docente que tuvo la CUCA en Santiago. Él lo dice, digamos, los talleres precisos que le tocó abordar. Con nosotros, bueno, y quería también hacer una referencia a esta foto que tenemos acá abajo, la de la mano izquierda, ¿no es cierto? Ahí está la CUCA, María Adriana Gebauer, ¿no es cierto? También que acompaña, digamos, ahí la foto, ¿no es cierto? Y Glenda Kapstein. Tres grandes, digamos, mujeres, ¿no es cierto?, que también fueron parte del origen de esta escuela. La foto del medio, ¿no es cierto?, ahí está Robert Maizares, un arquitecto, digamos, atacameño, ¿no es cierto? Robert, junto a Luis Alfaro, que nos va a acompañar hoy día en esta conversación, y el Tuto, que está ahí también, formaron parte de un grupo que se llamaba el Grupo Tierra, que lo convocó la CUCA con estudiantes, ¿no es cierto?, que tuviesen ascendencia, digamos, indígena, ¿no? Yo me sumé ahí, ¿eh? Yo no tengo ascendencia indígena, pero tengo un gran apego también a este mundo que nos abrió la CUCA, digamos, y esta escuela de arquitectura, ¿no? Quisiera que pasáramos a la próxima, Camilo. Yo todavía veo ¿puedes pasar la siguiente? Ahí está. Bueno, ¿qué le tocó a la Cuquita, digamos, ¿no es cierto?, asumir cuando llegó a nuestra escuela? Bueno, su currículum muestra esta foto de la derecha, ¿ya? Se ve una Cuca muy joven, ¿no? Una foto carné, ¿eh? Pero la Cuca llegó con 55 años a nuestra escuela, ¿ya? El año 89. Dentro de sus tareas, ¿no es cierto?, académicas, se le encomendó, ¿no es cierto?, asumir el taller 4 de Arquitectura y Recursos, ¿no? Un taller que es de segundo año y que acerca, ¿no es cierto?, la aproximación de los estudiantes a la materialidad. Se le encomendó también hacerse cargo del centro de documentación, ¿ya?, de la escuela, el antiguo CEDARC, que hoy día lleva su nombre, por decreto, digamos, y reconocimiento a ese rol que ella cumplió en el origen. Ya se había decidido, digamos, ponerle, digamos, su nombre, ¿no? Así que la CUCA fue una persona que de alguna manera también se conectó con los temas de investigación de la escuela a propósito de este centro de documentación que hoy día nuevamente se vuelve, digamos, a retomar, ¿no? Allí yo puse la foto esta de la mano del desierto, porque también ese vínculo que existió, digamos, ¿no es cierto?, con esta obra escultórica, ¿no?, que permitió también a la escuela tener una mirada distinta de obras monumentales puestas en el territorio, y allí la CUCA fue una promotora también de todo ese trabajo que hizo Proa, de poder encontrar los lugares, ¿no es cierto?, donde finalmente esta mano del desierto quedó puesta a 50 kilómetros de Antofagasta. Digo esto porque también allí, ¿no es cierto?, la CUCA participó en unos ejercicios integrados que nosotros tenemos acá en la escuela, que es parte del proceso formativo y que aborda el trabajo escala 1 a 1, prácticamente, de obras en ejecución. Yo, la verdad es que no me quiero extender más que esto. La CUCA ocupó cargos, digamos, de responsabilidad administrativa dentro de la escuela, llegó a ser jefe de carrera, ¿no es cierto?, en el periodo en que está Rolando Meneses, como director, y yo creo que todo ese rol que ella cumplía, de alguna manera también se conectaba fuertemente por su calidad humana, su sentido maternal, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, acoger a cualquier estudiante que estuviera en dificultades, ¿no es cierto? Recuerdo que nosotros mismos le prestamos esto es una incidencia también, un saco de dormir, porque ella quería irse, apenas llegó a Antofagasta, a San Pedro de Atacama. Entonces dijo, oye, bueno, y le preguntamos, ¿y cómo te vas a ir para allá? Bueno, no sé, pues me voy nomás, pues, ya, pero llévate un saco de dormir por lo menos. Entonces aquí los alumnos ahí le prestamos un saco de dormir para que la CUCA llegara a San Pedro. Y le dimos un par de datos para que empezara a conectarse, y la verdad es que San Pedro la cautivó. Hay unos videos que se hicieron hace poco, no son de hace poco, pero ella relata también todo lo que significó esa experiencia y esa conexión, ¿no es cierto?, con
con el saber ancestral de San Pedro de Atacama, con su gente, básicamente con gente, los abuelos, ¿no? Que están allí y que son la cultura viva. Bueno, la cuca también fue nominada, digamos, Patrimonio Vivo, y para nosotros eso también creo que fue algo muy meritorio. Ahí la Amanda mucho tuvo que ver en eso, y, y nada, bueno, eso es lo que quiero hablar, no quiero extenderme más, y así que te devuelvo la palabra, querido Camilo. Muchas gracias, Sergio, por contarnos su etapa en la Universidad Católica del Norte. Continúo con la presentación. Bueno, también dentro de los años en que ella estuvo en la UCN, ocurrió algo que también sin duda marcó su carrera profesional. En esta tercera etapa, ella va a Francia, hace un curso de preservación del patrimonio de arquitectura en tierra en Crater, que para la gente que está interesada en la arquitectura y construcción con tierra es un centro internacional muy reconocido en la formación de profesionales de distintos lugares del mundo. Y pueden ver acá en la foto a la cuca de rodillas, rodeada de personas de Perú, de Ecuador, de África, en donde también hemos encontrado en este trabajo de investigación cartas en donde cuenta toda esta experiencia y que también va a ser parte del libro que tenemos como misión elaborar durante este año. Y eso también le abre las puertas, o como nosotros reconocemos en su historia, a su última etapa, que vemos como una etapa de emancipación o una etapa de florecimiento, en donde ella valientemente renuncia a la Católica del Norte. Podría perfectamente haber hecho carrera, ya que tenía un trabajo estable, pero esta inquietud de ir al desierto, de ir a San Pedro de Atacama y de una u otra manera reencontrarse con su Bolivia, con el mundo andino, con sus raíces, finalmente hace que en este lugar ella desarrolle su obra principal. Y como decía Sergio, muy vinculada a los cultores, a los abuelos. La cuca trabaja de una manera muy horizontal, una manera de hacer arquitectura que no es muy común. Para ella era muy, muy importante la participación, colaboración y opinión de los abuelos de San Pedro. Ella se impregna de toda esta arquitectura tradicional o vernácula, y finalmente a través de todo este aprendizaje con el territorio, con las comunidades, también comienza a desarrollar su arquitectura. O sea, sus diseños son, si bien podemos entender o definir que la obra de la cuca es una obra de adobe contemporánea, rescata muchos elementos de la arquitectura local, ¿no? En este caso de San Pedro de Atacama, en donde tenemos tierra en los techos, en los muros, en el piso, en todas partes. Y en ese sentido, antes de darle la palabra a Luis, que nos va a contar justamente de esa etapa de la cuca cuando decide irse a San Pedro de Atacama, les quiero contar de lo que trata el proyecto. O sea, el lanzamiento buscaba más que nada contar todo lo que tenemos comprometido realizar. En ese sentido, los productos comprometidos es un libro, es la edición y publicación de un libro sobre la obra de arquitectura de la cuca. Además de eso, vamos a hacer una página web que en el fondo se suba toda la información que quizás no va a estar incluida en el libro, pero que aún así puede ser material de interés. Y bueno, ahí también vamos a incluir un repositorio que más adelante va a explicar Amanda, y una exposición, la cual va a ser realizada justamente en la Universidad Católica del Norte, ¿no? Que reconocemos que es la instancia en donde la cuca se reencuentra con el desierto y genera este primer paso antes de irse al Salar de Atacama. Todos estos productos tenemos un compromiso de
de entregarlos en el segundo semestre del próximo año. Vamos a estar, todos los avances los vamos a estar compartiendo en estos medios de difusión, en el Instagram, que ya vamos a compartir, y también en un canal de YouTube, donde se va a subir el video de esta presentación, y a través de un correo que también pueden encontrar en los afiches en los cuales se ha difundido este evento. Y así le doy la palabra a Luis Alfaro. Como les contaba, uno de los principales colaboradores de la CUCA, fue estudiante de ella en la UCN y después colaborador en los proyectos que nos va a presentar. Luis. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Hola, hola. Bueno, la verdad es que Magdalena siempre estableció un nexo que, tal y como ya ustedes habrán entendido por las personas que hablaron antes que mí, las fue acercando a este norte, y su conexión con San Pedro de Atacama fue directa. Y yo fui testigo de aquello. Fuimos por primera vez como taller 4 con ella a hacer un ejercicio que era ir a San Pedro a desarrollar un proyecto. Por lo tanto, aquí comenzó este camino de Magdalena. Pasemos a la otra. Camilo, pasemos a la otra imagen. Aquí es como un ejemplo de cómo ella se conectó precisamente con un pasado, y que era su herencia, que era el haber ella nacido en Bolivia. Entonces, ella siempre nos hablaba de cómo uno se apropiaba del lugar. Aquí en esta casa taller, que era su casa, fue creciendo. Pasemos a la otra lámina, Camilo. Esta vivienda fue creciendo como ella entendía también un poco la arquitectura, que ella siempre hablaba de que cuando uno llegaba a un lugar tenía que entenderlo, y se tenía que ir apropiando poco a poco a poco de él. Uno puede entender que, por ejemplo, esta casa es una casa que comienza con un núcleo que es su dormitorio, y que se empieza a construir con el tiempo. Empieza a aparecer luego un estar, después ese estar se convierte en su estudio y su taller. eh, la cocina, aparece primero un muro, después aparece el lugar donde se lava, después aparece el baño, que es casi como una cáscara. Pero esto conectaba con algo que también era bien definido en su arquitectura, y era esta arquitectura orgánica, y no orgánica solamente en la forma, sino en cómo se apropiaba de este lugar. Cuando yo digo que ella profesaba un poco la arquitectura orgánica, es porque ella entendía que la arquitectura era casi como un organismo vivo. Eso también nos conectó, porque yo fui también ayudante de su curso de sistemas constructivos, y efectivamente la primera fuente donde debían los estudiantes nutrirse de enseñanza era precisamente la naturaleza. Esta es la cocina de su casa, y como aquí se ve, es una forma bien extraña de mirar un lugar como la cocina, ¿no? Ella entendía precisamente que los lugares se tenían que ir abriendo hacia su entorno. Pasemos a la otra. Estas son fotos de su casa taller. Pasemos a la otra. Y precisamente empezaban a aparecer, por ejemplo, es su baño, que yo siempre lo he visto como una cáscara. Sí, pasemos a la otra nomás, Camilo. Sí, lo único que pido, un poquito de paciencia, porque yo paso, pero se demora unos segundos. Ya, perfecto. Entonces, dentro de su casa aparece otro volumen, que es la cabaña de Gabriela, que aquí, como ustedes pueden ver en la planta, había una idea, y era que los muros ya no fueran rectos, fueran como amasados.
Entonces, aquí lo que se trató de hacer fue hacer un muro muy grueso de adobe y que los maestros, cuando los fueran estucando, los fueran amasando. Eh, esta búsqueda de lo que yo hablaba de esta especie de amasado es porque ella también entendía que la tierra era como el primer cobijo, era como el primer material, el material primigenio. Entonces entendía que ese primer material también tenía que ser orgánico y por eso lo que le empezó a pasar fue que empezamos como a destruir las esquinas, como se puede apreciar acá. En el Hotel Kimal, que es digamos, el proyecto que va a mostrar a continuación, es el primer encargo formal que se le hace a Magdalena en San Pedro de Atacama. Esto es una historia que es un poco mágica, porque él conoce a Amelia y a Nano cuando ellos tenían la idea de hacer una residencial, un lugar para acoger digamos, a gente que se iba a hospedar. Y entonces Cuca las convence de que se haga este hotel con el material del adobe, que en ese tiempo era bien ninguneado por ser poco amable, porque se caía, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento en que ese material era casi no considerado eh, para, por ejemplo, generar proyectos como un hotel, ella convence a esta pareja y vamos y hacemos la primera parte, que es lo que está, digamos, a la mano izquierda, que es la primera, la primera etapa. Y es aquí donde este primer encargo efectivamente la conecta y la hace por primera vez en su carrera trabajar con un material que a ella la subyugaba, como decía. Vamos a ver unas imágenes en donde se puede ver que efectivamente eh, el material siempre aparecía eh, como, como, un, como un material, ella decía desnudo. Por ejemplo, evitaba que se pudiese estucar, porque le gustaba mucho que fuera verdadero, pero también esa cosa que era ese respeto, ese gran respeto que tenía por las tradiciones, no la, digamos, contenía a no generar y elaborar, por ejemplo, en el detalle que vemos aquí al lado, que siempre hay un dogma que establece que el adobe no puede ser no pueden los vanos ser muy grandes porque efectivamente eso complota contra su estabilidad. Pero en este caso, tratamos de nosotros hacer una ventana que fuera armada. Entonces, ahí hay una cosa que también era un signo bien presente de Magdalena, y ese que se atrevía y desafiaba. Y desafiaba, como vamos a ver, por ejemplo, en el trabajo de la piedra, que viene a continuación, que ella establecía un desafío con los maestros. Es decir, digamos, los invitaba a que ellos pudiesen desarrollar sus técnicas en la máxima expresión de su trabajo. En las piedras del Kimal, por ejemplo, aquí en esta foto se puede ver que el piso está hecho con piedras que no son usuales en San Pedro, porque estas piedras son de Antofagasta, en donde ella lo que trataba era que justamente uno pudiese reconocer los materiales en estas fotografías. Pasemos a la otra. Pero en eso quiero hacer una reflexión que tiene que ver con su hacer, yo creo que más profundo, porque ella en su trabajo como arquitecto, que es lo que estamos viendo ahora, eh, siempre establecía la pedagogía como método para poder construir. Y entonces por eso creo que ella también tenía una fuerte ligación y tenía una profunda convicción de que los arquitectos éramos parte de la sociedad y que éramos también parte de los cambios de la sociedad. Y entonces por eso su amor a la pedagogía, de enseñar, nos decía que los arquitectos éramos agentes de cambio. Entonces, ahora digo con harta preocupación que ella no sé si estaría muy contenta de lo irrelevante que nos hemos vuelto los arquitectos, considerando que para los amigos que nos escuchan de toda Latinoamérica, nosotros vamos a escribir una nueva constitución en Chile y créanme que de los 155 constituyentes, solo uno es arquitecto. Es decir, nos hemos vuelto irrelevantes. Creo que su acción como pedagoga que quería eso, que nosotros volviéramos a ser relevantes. Pasemos a la otra foto.
Bueno, en la que estamos viendo y la que viene adelante, un poco está lo que yo les decía que era ese desafío, que ella lo veía como pedagogía. Y era que, por ejemplo, aquí el maestro Anselmo, que es un maestro boliviano que trabajó con nosotros en el Hotel Quimal, ella le pidió a él que por favor, cuando pusiera las piedras, no quedara la franjita y ese bordecito de hormigón y que calzaran perfectamente. Y, por ejemplo, esta prueba y la foto es una prueba de que logró transmitirle al maestro esto y la verdad es que este trabajo que hizo Anselmo es maravilloso. Ahí en la foto al lado también hay una cosa que a mí fue el que me desafió a poder hacer una puerta que me decía ella, cuando entrara la gente sintiera que habían árboles adentro. Entonces me desafió a que yo pudiese y reinventar o hacer algo para poder construir esta puerta que son dos vidrios que están atrapando unas ramas de chañar. Quiero decir acá también que gran parte de ese cariño también por los materiales y por las soluciones constructivas derivan de una persona que nos ayudó, nos colaboró y que fue su pareja en su última etapa, que es Hernán Pizarro, que él, que gran parte de los dibujos y de los detalles constructivos fueron hechos por él. Pasemos a la otra. Entonces aquí hay como una dualidad que me parecía muy interesante en Magdalena, y era, primero, un amor irrestricto a los orígenes, al oficio, al oficio de los antiguos, pero como dice la frase tan cliché esta de que uno se sube sobre hombros de gigantes, ella también hacía eso, y creo que aquí por ejemplo, en esta planta, es un ejemplo de aquella actitud, puesto que en esta casa, a mano, digamos, izquierda, está el diseño que ella hizo para la familia Toro, pero sin embargo ahí había una casa preexistente, y entonces en el primer diseño se establecía entonces que esa casa quedara. Y si ustedes se dan cuenta, un poco la casa existente da lugar a la casa nueva, en un juego volumétrico que también es una impronta bien importante, y pasemos a la otra, y es que en su arquitectura siempre establecía que los volúmenes se iban relacionando entre ellos y iban formando el habitar. Es una cosa que Magdalena fue entendiendo también viviendo en San Pedro de Atacama, porque San Pedro de Atacama es también un poco así. Las casas tienen volúmenes que se van juntando y van armando espacios. Creo que en esta súper bonita lámina que, que Magdalena pintó se ve eso. Aquí son los detalles de la casa misma, y donde hay, ella decía, audacias estructurales, y es precisamente, por ejemplo, tener un terráneo en una casa que es de adobe, como se ve ahí, o tener, por ejemplo, una cercha reticulada para cubrir digamos, el espacio central de la casa. Son cosas que reconocía en el pasado, pero sin quedarse en esa fotografía o en ese pasado quieto, sino en evolucionarlo. ¿Vamos a la otra? Aquí vemos lo que yo les comentaba recién, y que es el de los volúmenes que se van, digamos, estructurando. También había una búsqueda súper precisa de la sombra. En la foto de la izquierda se puede ver que experimentamos con sombras que eran horizontales y otras que eran verticales. Vamos a la otra, Camilo. Aquí se puede ver lo que es el respeto, ¿no? El respeto, pero no ese respeto canónico, sino que el respeto evolucionando. Y la verdad es que yo creo que esta foto ejemplifica esa relación. Y vamos a la otra. Esta casa fue una de las últimas que trabajamos juntos, y que yo siempre he pensado que ella amaba mucho la obra de Gaudí, le gustaba mucho. Entonces, hay ahí una cosa que tiene que ver con los materiales, yo digo primigenios, por ejemplo, las piedras que se usaron en los cimientos. Y en esta planta es justamente
digamos, yo diría la evolución y la culminación de esta arquitectura orgánica por un lado, porque esta planta evoluciona a partir de un núcleo, ese núcleo después se desplaza a otro núcleo, hay un patio central, pero en este punto lo que queríamos era que el adobe también fuera orgánico, que tuviera curvas, que fuera sensual, como se diría. Y aquí explotamos de alguna forma un material que habíamos visto que se usaba, pero no para construir, que es el tapial. Entonces aparecen algunas cosas que son geniales para mi punto de vista, como la cúpula que tiene el dormitorio que hizo Magdalena, y el sector, por ejemplo, de la cocina, en donde solo usando tapial armamos una estructura doble, que es un corazón que es de madera, que sostiene la estructura del techo y las ventanas, y luego abajo digamos, la estructura de tapial hecho, por supuesto, a la manera de Magdalena. Aquí lo podemos ver, las piedras que ella decía que homologaban o juntaban digamos, el muro, la idea siempre de ir redondeando los bordes, la cúpula que les comentaba recién, estas piedras puestas casi como escamas, es, yo creo, ya el poder ir entendiendo la arquitectura como algo vivo, como un organismo, decía ella. Aquí el tema de que el material apareciera con su expresión propia, la torta de barro, y siempre todo también no quedándose en la cosa de la materialidad, sino que cómo estos volúmenes iban formando espacios y iban generando esta vida que es la de cobijarse en el desierto. Teníamos como una idea de aquello que era, nosotros decíamos, el amasado de la tierra. Tal vez este dibujo exprese esta dualidad tan hermosa que tenía Magdalena, que era la de mirar el pasado para evolucionar el futuro. Aquí esta es la idea de tener esta estructura de madera, dentro de una estructura de barro y piedra. Creo que esa audacia es una de las cosas que por lo menos creo que me quedó a mí y a todos los que fuimos sus alumnos. Porque creo que la arquitectura para Magdalena era una forma más de enseñar, así que creo que, que el recuperar esa sabiduría expresada en estos dibujos, en sus obras, es más que de solo reconocerla a ella, sino que es poner un bloque más de adobe en el conocimiento de la arquitectura en tierra. Eso es por mi parte, Camilo. Y muchas gracias a todos los que están conectados escuchando. Muchas gracias, Luis. Sin duda, bueno, tuviste el honor de no solo ser su estudiante y aprender de ella como profesora, sino del desarrollo de su obra de arquitectura en San Pedro. Ya mencioné que dentro del trabajo está la realización de un libro y en ese sentido el proyecto además incluye una clasificación de todos estos planos que están hechos a mano, en donde se puede ver la sensibilidad y también la capacidad técnica, ¿no? De lo que mencionaba, que seguramente formó cuando pasó por la Universidad de Chile y también en la Escuela Nocturna para Obreros de la Construcción. Tenemos muchos planos, ya realizamos una visita en donde estuvimos con Luis y con Amanda y con Michel en San Pedro de Atacama en su casa, desempolvando planos seguramente que hace décadas no se abrían, y hemos encontrado un material hermoso, un material muy interesante, que estamos en etapa de orden, de clasificación, tenemos que ver qué digitalizamos, qué no, pero son planos que muestran un trabajo muy sensible y que hablan muy bien de este compromiso que tenía la CUCA
no solo con la arquitectura, sino con las comunidades que habitaban estos espacios, y en este caso principalmente la comunidad atacameña. La Cuca durante su carrera fue reconocida, tuvo un premio en Colombia el año 2006, también fue premiada con el premio Manuel Moreno Guerrero por su trabajo en el patrimonio en tierra. Nosotros supimos por ahí que estuvo a punto de ganar el Premio Nacional de Arquitectura que obtuvo Miguel Launer, y bueno, también el Colegio de Arquitectos de Antofagasta le otorgó un premio el año de su fallecimiento. Seguramente la Cuca la vamos a recordar como la vemos en esta foto, hasta el último momento metiendo los pies al barro, aplicando esa docencia, esa manera de hacer arquitectura de manera colaborativa, de manera horizontal, sin ego, sin poner el pie encima. Y bueno, el trabajo que estamos desarrollando junto a Amanda y junto a Luis busca justamente poner en valor todo eso, y también que su material, todo su trabajo no se pierda y pueda ser accesible no solo para los que la conocieron en Chile o en Bolivia, sino para todo el mundo. Y me gustaría terminar con una frase que ella escribió que dice: todo nació un día que un grupo, tal vez como el nuestro, se reunió y dijo: la tierra está ahí, esperando las manos que la trabajen. Los hombres estamos aquí, deseando construir nuestras viviendas, escuelas, talleres, y la tierra está esperando ser construida. Es tan simple. Así que con eso aprovecho de darle la palabra a Amanda, que va a contar temas del proyecto, y bueno, agradecer a Luis y a Sergio por su participación en esta conversación. Bueno, muchas gracias Camilo, Sergio y Luis por toda esta presentación, ¿no? Es muy inspiradora ver a la Cuca un poco en todas sus dimensiones, y esta cita al final me parece que es un hermoso cierre. Como comentaba Camilo, este proyecto comenzó hace varios años con la idea de hacerlo con la Cuca en vida. Y en la medida que hemos ido comunicando y en la medida que hemos ido avanzando en el proyecto, muchas personas nos han comentado, se han acercado a nosotros para plantear que tienen distinta información. Muchas personas pasaron por su taller, muchos fueron sus estudiantes, o como decía Luis recién, y también lo decía Michel, otro colaborador y estudiante de ella, cuando estuvimos en San Pedro de Atacama, que la Cuca había sido finalmente siempre como una maestra, siempre una profesora, ¿no? A través, tanto desde la docencia misma, como desde su arquitectura, en los talleres, en las distintas iniciativas que ella tenía, de alguna manera enseñaba. Y nosotros queremos abrir un poco este proyecto, construirlo también con esta visión que ella tenía, de una forma colaborativa, y para eso queremos convocarlos y convocarlas a los que tengan información o que hayan trabajado con la Cuca, que pudieran compartirla para generar una base de datos, un repositorio, y poder también reconstruir un poco la línea de tiempo de su vida, ¿no? Nuestra idea entonces, voy a compartir pantalla yo, Camilo, es poder abrir un repositorio, no sé no sé bien si estoy compartiendo bien, así que voy a hacerlo de nuevo. Un repositorio que es es un formulario donde todas las personas que tengan información sobre la Cuca, ya sea fotografías, algún quizás dibujo, hemos encontrado cartas, por ejemplo, que la Cuca recibió en algún momento, y nos imaginamos que las personas
a las que ella le respondió, tendrán las cartas de vuelta. Entonces, todo ese material, algunos videos, como les mostraba Camilo, ya nos han compartido algunos planos, como comentaba Sergio, que tiene el currículum con el que postuló a ser profesora de la Universidad Católica del Norte. Entonces, toda esa información nos parece que tiene mucho valor y que puede también formarnos a todos una idea de esta increíble mujer que yo considero una pionera de la arquitectura de tierra, sobre todo a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces vamos a compartir con ustedes este link, lo voy a dejar ahora mismo en el chat, pero de todas maneras va a quedar compartido en el link en el link del YouTube, en el Instagram y en todas nuestras redes, para que puedan las personas que tengan o si quieran compartirlo con otras personas que quizás pudieran tener información, poder hacérnosla llegar a través de este formulario, así ya directamente queda contenido en una base de datos. ¿Okay? Aquí la idea es poder tener el correo, la información de las personas que lo envíen, y además la fecha del registro, qué tipo de registro tienen y que lo puedan subir. Queremos también, a partir de este formulario, un poco plantear que esta información que se comparta forme parte también de este repositorio que quedará alojado en la página web y que eventualmente puede ser usado, por ejemplo, en la exposición o en el libro, obviamente con la cita que corresponde. Eso entonces, con eso queremos cerrar la parte nuestra de las presentaciones y abrir un momento de compartir, de si hubieran personas que quisieran quizás compartir alguna experiencia que tuvieron con ella o alguna visión o algo que escucharon en algún momento. Este es un poco la idea que podamos hablar, ¿no? Para ordenarlo quizás si pueden, bueno, si hay alguien que ya quisiera hablar, eh, damos entonces la palabra. ¿Sí, René? Hola, hola Hola. Amanda, hola a todos, espero que estén bien. Eh, bueno, yo tuve una experiencia ahí con mi colega Camilo, o sea, con el cual estuvimos en San Pedro de Atacama un tiempo trabajando con Cuca. Y nada, pues ahora al ver la fotografía y ver toda esta perspectiva de fotografía y cosas que yo no había visto, me parecen increíbles, los felicito. En el fondo como la sensación, tengo hartas experiencias con ella y seguramente en el repositorio también tengo cosas que aportar, por cierto lo voy a hacer. Eh, pero recuerdo esa actitud que tenía ella, en la cual siempre estaba como recibiendo a la gente, así como siempre escuchando, siempre en fondo como en una actitud así como, ojo, primero que todo, silencio, silencio a escuchar. Y eso yo creo que marcó siempre la visita, de ir para allá a trabajar con ella. Y que en algún momento también la vimos compartiendo con personas que vivían en los Ayllu o en otras partes, y siempre en esa misma actitud. Yo creo que de ahí esa templanza, esa como calma en el fondo para poder hacer la cosa en conjunto, sin una idea así como de matriarcado en el sentido de dominancia, porque ella igual ese era su lugar, pero el hecho también de tener así que la cocina abierta también era un gesto como de estar siempre como recibiendo, ese es el lugar donde vengan, por favor. Su mismo taller también que, si bien estaba así como vidriado, siempre estaba como expuesto como, como una galería. Así que, no, qué lindo recordarla, qué lindo recordarla. Y por cierto, eso también a mí me abrió una coyuntura como en mi vida en la cual ya me empecé como a concentrar en otro tipo de línea de la arquitectura a partir de ese escuchar, que fue bien, bien importante para mí en mi vida ese encuentro. Y eso, felicitaciones por el proyecto, muchas gracias. Muchas gracias, René, por compartir esa experiencia. Yo creo que muchos que pasamos por ahí, yo no tuve oportunidad de trabajar con ella, pero sí esa impresión, ¿no? De que siempre había mucha gente ahí que se reunía. Era como un lugar de encuentro y un lugar abierto, ¿no? Para todos los que estuvieran pasando por San Pedro. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algo o preguntar o comentar cualquier cosa. Fabricio.
Sí, muchas gracias por toda la información. La verdad es que con esta red conocemos a actores tan importantes latinoamericanos que en México al menos no conocíamos, ¿no? Y qué bueno que se da esta oportunidad. Ojalá podamos mantener contacto pues para ir nutriendo esta valiosa información que también sin duda es importante para los jóvenes estudiantes, ¿no? Por reconocer a los protagonistas latinoamericanos que están o han estado a la sombra, ¿no? Al menos en otros países. Yo lo que quisiera preguntar es si la arquitecta tuvo algún contacto en algún momento con este grupo de Amereida por este reconocimiento del territorio chileno, por salir al desierto, por reconocer las orografías y demás, ¿no? Gracias. Y muchos saludos a la doctora Graciela y al doctor Ramón. Gracias, Fabricio. Camilo, no sé si quisieras tomar la pregunta. Sí, la verdad que la Cuca tenía eso de que un montón de gente pasó por su casa y un montón de gente que no tenemos idea si conoció o no conoció. Eh, Hemos identificado estas 4 etapas de su trabajo porque también ella nos contaba muchas historias. Este proyecto también está siendo apoyado por sus hijos, de los cuales también hemos, hemos armado un poquito esta interpretación de todo lo que hizo durante sus años como arquitecta, ¿no? Bueno, la escuela de Meireida está en Valparaíso. Creo que ella no pasó por Valparaíso, no conozco alguna relación de trabajo con Valparaíso, pero quién sabe, ¿no? La Cuca no deja de sorprender y quizás alguien que está compartiendo esta charla tiene alguna información más. Claro, la idea un poco también de, nosotros la conocemos y la conocimos principalmente al final en esta última etapa, como mencionaba Camilo, que tiene una relación directa con la construcción en tierra, cuando ella se instala en San Pedro de Atacama, pero hay muchas como etapas de su vida en que se relacionó con diversas personas, ¿no? Como comentaba Camilo, por ejemplo, en los tiempos en que estuvo en Concepción, trabajó con muchos arquitectos que tuvieron una importancia enorme en la arquitectura moderna penquista y que hicieron cambios importantes en la época de los 60 y 70 a nivel también de una visión, de una filosofía, de una relación con las personas a través de la arquitectura, que quizás, como decía Luis, vemos que hoy nos falta un poco. Y que en ese momento los arquitectos tuvieron un enorme protagonismo en los cambios políticos sociales de nuestro país. Eh, y en ese sentido quizás se puede haber encontrado con algunas personas de Valparaíso, pero justamente en esos momentos nosotros bueno, no la conocíamos, y entonces un poco la idea de abrir este espacio, este repositorio, es también hacer ese llamado, ¿no? A personas que pudieran haberse vinculado desde otros momentos y desde otras circunstancias con ella. O sea, a partir de unas publicaciones que Camilo hizo en Facebook, por ejemplo, algunas personas que, no sé, cantaron con ella en un coro, tenían información desde otra perspectiva, pero que desde alguna forma nos va construyendo como a este personaje, ¿no? Como todas estas vivencias que ella tuvo en distintos momentos, inclusive su origen, ¿no? Su origen boliviano y todas sus vivencias desde la niñez, que ella planteaba en su último tiempo con mucha importancia, ¿no? Que para ella volver a San Pedro o ir a San Pedro era un poco como volver a Bolivia y volver a sus orígenes, volver a la tierra, para ella era algo que siempre había estado en su infancia, el jugar con la tierra y tener esa conexión. Entonces eso, quizás hay alguien por ahí que pueda ver esta presentación o quien pueda compartir el repositorio, que nos podrá hablar de otros momentos y esperamos construir también a través de esta investigación muchos momentos de su vida que podamos después compartir como en el libro, en la página y en la exposición final que haremos el próximo año en Antofagasta. Pero muchas gracias, Fabricio, por esa pregunta. Sería muy interesante tener esa información. Eso, no sé si hay alguien más que quisiera hacer. Graciela.
Bueno, Graciela la conoció un poco a Magdalena, la vi algunas veces, es decir, lo que más me queda es particularmente el tema del el tiempo más cercano, en el 2013, cuando nos encontramos en la reunión de Valparaíso, en el CIACOT de Valparaíso. Pero bueno, otras veces me crucé con ella, pero creo que hay un tema que es interesante y es toda la perspectiva de la Católica del Norte, con la Kika Schweitzer y con Glenda, con María Gabriela, en fin, todo un mundo que viene desde finales de los 80, bueno, desde los 80, no de finales en general. Y creo que, si bien no es lo mismo de Amereida, sabemos que en todo ese desierto, entre lo que es Antofagasta y lo que es San Pedro, allí, sobre ese territorio también, alumnos y profesores de la Católica del Norte dejaron hitos, dejaron cosas allí. Entonces, eso también es algo muy interesante, es decir, toda esa unión, que no es que unos sobresalgan sobre otros, sino esa unión de entre todos, profesores, alumnos, investigadores, poetas, gente de teatro, en fin, para mí fue también cuando estuve por primera vez en la Católica del Norte, fue en el 91, yo estaba, o el 90, ya no me acuerdo, desgraciadamente yo no estuve tomando fotos porque me había quemado una mano y andaba toda envuelto mi brazo, así que decidí no llevar máquina de fotos. Y así que no tengo ninguna foto, pero ahí estuvimos con ella, y estuvimos con todo ese grupo que a mí me encantó. Yo vine realmente, yo en ese entonces vivía en el Chaco, y volví muy llena de ideas, que desgraciadamente no sabía que no las iba a poder aplicar, pero bueno, dentro de todo fue algo que me llenó el alma. Y ahí estaba ella, y estaba Cuca, y bueno, cuando fuimos a San Pedro, que fuimos a Tulo, fuimos a Quito, alguien se puso en medio de aquello a leer poemas, que después, bueno, se fue terminando la luz y no se pudo seguir. En fin, ese ambiente para mí fue lindísimo. Así que aunque Magdalena no haya estado en Amereida, estuvo en ese gran mundo que había armado la Kika Schweitzer, y que para mí también fue algo realmente muy lindo. Después, claro, me une a la Cuca el tema del adobe, el tema de la tierra, en el cual también me he metido yo desde principios de los 70, aunque yo nunca para construir a nuevo, yo siempre trabajando sobre la restauración. Y eso es lo que me unió a ella, y bueno, y nuestras últimas charlas fueron allí, en Valparaíso, en el año 13. Después me enteré de su fallecimiento y bueno, y ahí quedamos. Yo no puedo agregar muchos datos, pero sí apoyo en todo lo que pueda. Y les mando un saludo a todos, inclusive a los dos amigos que me han saludado desde México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Graciela. Igual, muy interesante que hayas estado en los años 90 ahí con ellas también. Eso debe haber sido una experiencia bien interesante. Además, este equipo de mujeres, ¿no? Que hasta hoy en día es muy difícil encontrar muchas mujeres en las escuelas de arquitectura, por lo menos de Chile, y me imagino en ese tiempo más aún, más osadas y más pioneras, ¿no? Entonces, eso también debe haber sido algo bien, bien interesante como experiencia. Muchas gracias. Bueno, eso, no sé si hay alguien más que quisiera compartir, quizás alguna anécdota, alguna experiencia, alguna vivencia o acercamiento hacia la Cuca o su arquitectura. ¿No? Bueno, los dejamos igualmente invitados, invitadas, a que puedan compartir la información con otras personas que quizás tengan algunos datos, alguna foto, alguna
anécdota que compartir y que pueda ser también compartida no tan solo bueno, con nosotros que estamos desarrollando el proyecto, sino que a través de las plataformas que vamos a implementar puedan después ser compartidas y que quede, ¿no es cierto?, un testimonio. Muchas gracias a todas y a todos que nos están acompañando hoy desde distintos lugares, por sobre todo una presencia importante latinoamericana, desde Argentina, México, Uruguay, Brasil, Bolivia, muchas gracias, Perú, y de distintos también lugares de Chile, ¿no? Desde el norte, por lo menos ahí en San Pedro de Atacama, hasta habían algunos colegas por Talca, Valparaíso, en distintos lugares, Concepción. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias a Keimi, Alejandro, Fernando, que están aquí escribiendo por el chat. Vamos a dejar este video entonces cargado también en YouTube y después ahí vamos a ir haciendo algunas entrevistas. Tenemos algunas personas que ya nos hemos contactado, por ejemplo, personas que estuvieron con ella en Cratera en los años 90, o algunas personas que estuvieron en distintos momentos de su vida que vamos a ir entrevistando y vamos a ir registrando esas entrevistas también en el canal, para que si les interesan ahí se suscriban y puedan irlo compartiendo. Desde República Dominicana, muchas gracias. Que estén muy bien y entonces nos seguimos encontrando por estos medios digitales. Muchas gracias a todos y Que estén todas. muy bien. Un abrazo grande. Saludos, Camilo. Saludos, Aníbal. Un abrazo. A Kemi. Mucho cariño. A Kemi, Fernando. Qué gusto verle las caras. A la Cuca le hubiera gustado que prendieran la pantalla. Por lo menos, claro. Por lo menos, ¿no? Mucho gusto a hartas personas que no veía hace tiempo. Hola, Joan, Tamu, Henry, Diego, Natalia, Nadia, Sasanda, mucho gusto. Desde Yifen, ahí estamos más al sur. Desde Isla de Maipo. Muy bien. Joan construyendo con tierra, ahí he visto algunas fotitos. Éxito. Nos vemos entonces. Rosario, de Uruguay. Buenísimo. A través de estos medios. Chao. Un abrazo grande a todos, cuídense. Gonzalo, por acá te veo. Chao, Camilo. Chao, Luis, un abrazo grande. Hola, Gina. Néstor, ¿estás en Talca? No. Ah, yo... La Serena. Está bien. Un abrazo grande, Néstor, cuídate. Chao, chao. Chao.